Bueno, estamos con Ernesto Daranas. ¿Qué tal estás? Encantado. Estamos en Venecia y estás con una película que se llama Landrian. ¿Cortamos un segundo? Cortamos un momento. Vale, pasa. Joder. ¿Por qué se llama así la película? ¿O gracias a quién se llama? La película recoge, narra algo referido a la vida y la obra de Nicolás Guillén Landrian, uno de los cineastas emblemáticos del cine cubano, en los años 60 específicamente, cuya obra ha permanecido oculta durante décadas, o sea, ha sido prácticamente solamente conocida por estudiosos, por investigadores, por estudiantes de cine. Sin embargo, es una obra prácticamente ajena para el gran público. Landrian fue censurado, encarcelado, fue perseguido, finalmente condenado al exilio. Este rescate de su obra en realidad era mi objetivo inicial, o sea, yo estaba trabajando básicamente en la restauración de sus películas. No tenía pensado inicialmente hacer un documental. El documental es consecuencia directa de la pandemia, un momento en que tenemos que parar, y también de un grupo de cosas que ocurren en mi país que me permiten entender que Landrian tiene una absoluta vigencia para el cine cubano en general y para Cuba también, ¿no? Entonces, bueno, ese es el motivo principal por el que me decido hacer este documental, aunque mi objetivo fundamental en el inicio era restaurar sus películas. ¿Y crees que lo que le pasó a Nicolás Guillén Landrian ya no volvería a pasar ahora mismo, en esta época en Cuba? Si hiciera lo mismo que él hizo ahora, ¿tendría que irse al exilio a Miami como ocurrió o no? Los tiempos han cambiado, pero la censura sigue vigente dentro del cine y la cultura cubana en general, ¿no? O sea, eso no ha tenido una transformación significativa. De hecho, en este momento, los cineastas cubanos nos hemos agrupado en una asamblea de cineastas que está justamente en este momento reclamando el diálogo, la discusión del tema de la censura en el cine cubano. O sea, nos interesa realmente la libertad de expresión, el diálogo, la confrontación dentro y fuera del cine. O sea, eso está entre nuestros objetivos fundamentales en este momento, porque la censura sigue estando presente en el cine cubano y la cultura cubana. En tu película, Landrian, tu documental, ¿ha habido algo de censura o no has tenido ningún problema? No, específicamente con mi obra no. Sí ha ocurrido con otros muchos colegas, incluso en fecha muy reciente. Por lo tanto, ya te digo, es como un modus operandi presente en la práctica del cine cubano y de la cultura cubana, como te acabo de decir. Y ya la última pregunta sobre esto, porque es algo interesante para la gente que no conocemos ese tipo de censura. Hay otros tipos de censura en España, por supuesto, hay temas de los que no se pueden hablar, pero, por ejemplo, en Irán lo que ocurre es una censura a posteriori. Es decir, cuando van las películas al extranjero, cuando luego vuelve el director o la directora, a veces ocurre que les meten unos meses en la cárcel. No sé si esa censura en Cuba existe a posteriori o antes, ¿no? Cuando miran el guión dicen, no, esto no se puede poner, o os dejan hacer las películas y luego puede haber algún problema a posteriori. ¿Cómo ocurre? Hay, creo que de las dos formas, generalmente, en el momento en que una obra es exhibida, sobreviene con ella la censura. Es un ejercicio de violencia no solamente sobre la obra, sino sobre el artista, que muchas veces termina siendo desplazado, en ocasiones incluso criminalizado, y es lo que explica que, por ejemplo, gran parte del cine cubano en este momento se encuentre en el exilio. Una importante cantidad de significativos cineastas cubanos de las más jóvenes generaciones se han largado del país justamente por ese motivo. Exactamente lo que tenemos una pregunta, ¿no? Que si la única forma, no se vota en Cuba, pero se puede votar con los pies. Entonces, marchándose del país. Y a lo mejor eso es un poco de desgracia para los países, incluso también en España, en Francia, que a veces los talentos van a otros sitios fuera y se pierde talento del país por culpa de esa censura. No sé si eso ocurre así siempre o no. A nivel general, en Cuba no es solo la censura, o sea, es la crisis económica, la crisis política, o sea, son muchas cosas las que determinan no solamente que los cineastas se marchen, o sea, se marchan los jóvenes en sentido general de todas las zonas del país, y como tú bien mencionas, lo que se pierde es el mejor talento del país en una población, en el caso específico de Cuba, sumamente envejecida. Luego hemos visto imágenes muy interesantes en el documental Landrian, por ejemplo una de ellas en la que vas por un corredor, ¿no?, donde está lleno de cintas, hay un ventilador al fondo, unas imágenes preciosas. ¿Tienes algún referente cinematográfico en el que te basas, no solamente para haber hecho esta película Landrian, sino en tu carrera en general?
El referente básico en caso específico de este documental es el propio cine de Landrian. O sea, intenté dialogar directamente con su lenguaje, con sus películas, con su manera de ver las cosas. Ese plano al que tú haces referencia justamente de la entrada en los archivos fílmicos nuestros, que se encuentran en un estado deplorable en este momento. Se han hecho intentos por rescatarlos, por mejorarlos, pero se están perdiendo una cantidad significativa de películas en él. Y entonces ese movimiento, esa entrada es justamente la entrada en la vida y en la obra del cineasta, una obra condenada al ostracismo, película que en muchos casos nos costó bastante trabajo encontrar y mucho más trabajo restaurar, porque muchas estaban sensiblemente dañadas. O sea, es un poco esa entrada que tú mencionas, es la introducción a todas esas cosas que después se narran dentro del documental. Y luego, antes de empezar a grabar, nos comentabas que hay algún proyecto por ahí, no sé si se puede hacer público o no. ¿Tienes algún proyecto que podamos ver de aquí a un tiempo? Hemos estado trabajando en los últimos años en un proyecto documental Cuba Indígena, cuyo tema es una aproximación a los vestigios que quedan de poblaciones taínas en el oriente de Cuba, justamente en la zona donde Nicolás Guillén Landrian filmó Ciel del Toa, ese documental del que se habla en nuestra película. Muy bien, pues nada, la verdad es que con esto ya tenemos una idea de quién es Ernesto Daranás y la película Landrian, que está aquí en Venecia. Te deseamos lo mejor y que disfrutes los días que te quedan aquí en Venecia. Muchísimas gracias. Muy amable.